No, 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 son dos temas por día, doctora, que ya es la dinámica, son dos temas por día. Yo estoy acá en el primer tema, cuando acabemos pasan al link que le da el doctor Rúa y ven el segundo tema, a partir de las 8:30, 8:20, que acabemos la clase. Ah, no, se había equivocado. Mi fecha sale el 2 de noviembre, doctora, porque recuerden que yo estoy en África trabajando. Acá son más 6 horas. Aquí son la 1 de la mañana. O sea, por eso en mi Meet sale ya el día siguiente. Yo ya estoy el día siguiente. Estoy en el futuro. O sea, por eso es que sale 2 de noviembre en digamos, la clase que tenemos nosotros. Pero no, seguro que Rubén se confundió en la fecha. No, 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 es hoy día, después, inmediatamente después de esta clase, el doctor Rúa tiene un tema que desarrollar con ustedes. O sea, vayan al link después. Sí, bueno, ahora sí. Ok, por favor, que alguien me confirme si estoy en modo presentación. Ya, genial. Bien, entonces, bueno, como les venía comentando a manera de introducción sobre el tema, el tema dolor oncológico da para dos maestrías por sí solo. Yo sé que el doctor Charaja ya viene desarrollando con ustedes con mayor amplitud este tema. De hecho, cuando hablamos de oncopaliativos, de medicina paliativa, los cursos que nos corresponde al doctor Rubén y a mí, evidentemente un gran ausente era el tema de dolor, pero decidimos a la hora de elaborar la malla curricular, dedicar pues cursos, 3 cursos en realidad, uno por cada semestre, exclusivamente al tema del dolor. Entonces, un poco para no redundar y evidentemente si empezamos a hablar de dolor, pues nos tomamos todo el curso de medicina paliativa y oncopaliativos. Entonces, para muchos seguramente que han observado los sílabos, pues dolor es como el gran ausente en nuestros cursos, pero eso tiene su explicación. Pero igual, esta clase me parece que va a echar una mirada, quizá desde un approach algo diferente, que nos va a hacer que tengamos una mayor comprensión tanto de los mecanismos eh, fisiopatológicos del dolor crónico en especial, estos fenómenos de sensibilización central, de plasticidad neuronal, eh, y también un poco el por qué los tratamientos que damos, pues la explicación fisiológica de por qué eh, los tratamientos que se administran, los tratamientos adyuvantes al dolor, funcionan. Y de hecho, bueno, creo que ya no es ningún paradigma, no creo que a estas alturas pensemos que analgesia es solo manejo opioide. Tenemos una serie de medicamentos que son pues, los inhibidores selectivos, no selectivos, por ejemplo, la recaptación de serotonina, los inhibidores de recaptación de adrenalina, todos estos neurotransmisores tienen un rol activo a la hora de actuar como moduladores del dolor y de hecho son dianas terapéuticas muy importantes para nosotros. Y todas, les adelanto, bueno, son parte de una gran familia llamada receptores ligados a la proteína G. Bueno, pero entremos en materia entonces. A manera de introducción, pues sabemos pues, que el dolor es un mecanismo de defensa, es, es, es algo bueno para el organismo cuando hablamos del dolor nociceptivo, pues como ya lo mencioné, nos aleja, nos advierte de un daño y nos aleja de él. Esto está asociado, digamos, el dolor nociceptivo, el daño a nivel periférico, a nivel de nociceptores, está asociado pues a daño tisular, a ruptura celular, a liberación de sustancias intracelulares que van a ser el sustrato de muchos receptores a nivel periférico, canales de calcio, canales de sodio, eh, y en fin, una serie, y mediadores proinflamatorios en especial que van a actuar a nivel de nociceptores.
Entonces, cuando el tipo de dolor, pues ya lo hemos dicho, dolor agudo, respuestas agudas, reflejas, mecanismo defensivo, y cesan con la, digamos, cuando la injuria termina. El dolor crónico, en cambio, ya es maladaptativo. Ya hay estos fenómenos de sensibilización central y periférica que desarrollaremos más adelante en la presentación. Bueno, el dolor crónico, la incidencia en el último año de vida en pacientes oncológicos, el dolor es uno de los síntomas predominantes que en etapas avanzadas de la enfermedad, pues está en la mayoría, por no decir en todos los pacientes. En cuanto a los procesos, digamos, a la secuencia de eventos neurofisiológica, podremos, con fines académicos, evidentemente, dividirla en 4 etapas, que son en realidad un continuo, que es la transducción, es decir, hablando ya del nociceptor, la ruptura celular, que libera sustancias extracelulares, una lesión tumoral que pueda estar dañando una estructura anatómica o nerviosa, pues va a generar un estímulo que por medio de transducción se transforma en un estímulo eléctrico. Este viaja por la neurona de primer orden hasta niveles superiores del sistema nervioso central, segunda neurona, o la sinapsis entre la primera y la segunda neurona, ya en el asta posterior, y la modulación. Esta etapa, este espacio, este momento, es muy importante, porque básicamente estamos hablando aquí del punto donde los mecanismos reguladores principalmente actuarán. Ahora, la modulación no solo se da por interacción con los receptores del asta posterior de la médula, porque hay sistemas superiores a nivel de la sustancia gris periacueductal, del hipotálamo, del locus coeruleus, raphe magnus, que conforman el sistema inhibidor descendente que va por el cordón dorsolateral a actuar también en el asta posterior, pero estamos hablando de niveles superiores que al final, por mecanismos descendentes, van a actuar, bueno, dependiendo de las circunstancias, como un mecanismo que también va a actuar a nivel de la modulación descendente. Y estos son, bueno, normalmente el cuerpo tiene estos mecanismos endógenos que hacen que el dolor sea modulado, regulado. Sin embargo, ya en estados donde se da esta cronificación del dolor, este fenómeno de plasticidad neuronal, pues, por ejemplo, estos mecanismos descendentes, no diré que están abolidos, pero están muy disminuidos. A eso podemos asociar eh, la, la hiperalgesia, la alodinia, la caída de umbrales, que son pues características de esta sensibilización central. Bueno, y finalmente, cuando ya pasó estas 3 etapas, ya superó el estímulo nervioso, los mecanismos endógenos de modulación, pues asciende a niveles superiores, siendo ya la percepción, que es básicamente esta percepción de sensación desagradable, subjetiva, que llamamos dolor. Bueno, lo dicho de manera gráfica, tenemos la transducción, el estímulo nocivo, transmisión, modulación a niveles centrales. Aquí después de la percepción, aquí hay una, no sé si ven mi cursor, hay una flecha descendente nuevamente hacia la asta posterior. Digamos que es el sistema modulador descendente, pero como que anatómicamente no está partiendo del área correcta, ¿no? Estaban en el tronco y bulbo, estos centros inhibitorios o facilitadores descendentes. Entonces, hablando pues de la plasticidad neuronal que ya veníamos mencionando, el dolor crónico es básicamente un dolor de tipo neuroinflamatorio y por lo tanto de tipo neuropático. Hay pues como características, casi por definición, hay una caída de los umbrales dolorosos. Entonces, esta modulación que se da hasta posterior, ya sea por el sistema inhibitorio descendente, que también está disminuido, o sea por una activación, porque como dijimos, es un fenómeno inflamatorio, hay células inmunes que se encargan del mantenimiento del sistema nervioso, básicamente las células gliales, pues estas, al estar en un modo proinflamatorio,
eh, también van a generar liberación de sustancias proinflamatorias que van a actuar a nivel de la sinapsis entre primera y segunda neurona, causando estímulos constantes, incluso ya sin nocicepción, sin una noxa probablemente que esté generando el dolor a nivel de nocicepción, de nociceptores periféricos. Entonces, recapitulando, la plasticidad neuronal que conlleva la cronificación del dolor es básicamente la disminución de la función del sistema inhibitorio descendente, la hiperactivación de estos receptores a nivel de la sinapsis en primera y segunda neurona por citoquinas proinflamatorias, eh, y esto puede llevar pues a caída de los umbrales, hiperalgesia, alodinia, estímulos que normalmente no son dolorosos, pues lo son. ¿Cuántas veces no hemos visto un paciente que dice simplemente, pues me duele todo? Y esta es parte de la explicación. Um, bueno, lo que ya mencionamos, en la transición del dolor agudo al crónico, pues del daño inicial que pudo ser tipo nociceptivo, pues se pasa ya a un estado proinflamatorio en el cual ya no solo hay hiperactivación o una mayor sensibilidad, una modulación disminuida a los estímulos dolorosos, sino que también hay una activación glial, que son las células inmunes de mantenimiento del sistema nervioso, que están en un modo proinflamatorio, liberando ellas mismas citoquinas que pueden ser pues el sustrato que interactúa con muchos receptores a nivel del botón sináptico en el asta posterior de la médula. Bueno, sobre el dolor nociceptivo, que ya lo mencionamos, el dolor nociceptivo, que se genera a nivel periférico por una noxa, pues este puede, a nivel, digamos, hablando de lesiones tumorales, esas pueden causar compresión, infiltración, elongación o isquemia de tejidos que puede, pues, generar inicialmente este dolor nociceptivo, aparte también de los temas de pH tumoral o peritumoral que también pueden generar eh, más daño, más nocicepción a nivel periférico. Pero con esto habitualmente con el tiempo da lugar pues a estos fenómenos de plasticidad que ya mencionamos, causando cronificación del dolor. Um, bueno, los nociceptores son transmisiones nerviosas libres, sí, sí, sí. Pero sí, pero no, el doctor Wario, bueno, yo conversé con el doctor Rúa para que corrija eso. No se preocupen, doctores, yo les paso el Silaos. El doctor Rúa me mencionó eso, pero pensé que lo había cambiado. Ok, am, me parece que hay alguien que quiere entrar, estaba viendo. Ya, ok. No, sí, sí estoy grabando. A ver, déjame verificar. Sí, sí estoy grabando. Ok, entonces, volvemos a modo. ¿Estoy en modo presentación? ¿Sí? Ok, entonces, los receptores son las células, la primera neurona, las terminaciones más periféricas, que son los que captan por daño tisular, por ruptura tisular, eh, los estímulos, donde se este fenómeno de transducción, recuerdan, donde el estímulo mecánico, químico, nociceptivo se convierte en un estímulo eléctrico. Eh, donde están donde hay más densidad de estos receptores, son periósteo, pared arterial, dientes, superficie articular. Y bueno, como ya lo mencioné, liberación de agentes químicos que van a interactuar pues con sus respectivos receptores, generando toda esta secuencia de eventos que ya describimos. Um, bueno, estamos un poco dando vueltas sobre lo mismo. Los neurotransmisores, mediadores inflamatorios, bueno, como les digo, ya cuando estamos hablando de a nivel nociceptores, a nivel periférico, pues puede haber de hecho inflamación aguda asociada a un daño
Y esto genera pues un estímulo de este nociceptor que llevará el estímulo por función a la neurona de segundo orden. Esta secuencia, digamos, esa ruta ya la conocemos desde neuroanatomía, ¿no? Entonces, el dolor neuropático, en realidad el dolor crónico es un dolor neuropático. Yo diría que todo dolor crónico es predominantemente, por no decir únicamente, neuropático. Más no todo neuropático es crónico, evidentemente, porque hay lesiones, digamos, que pueden causar daño mecánico directamente sobre una estructura nerviosa, ¿no? Entonces, y no necesariamente es crónico. Ahora, el dolor crónico implica neuroinflamación, por definición. Esto es, pues, pero sabemos además que el cáncer es un estado proinflamatorio por excelencia. Entonces, hay activación de una serie de células inmunes, especialmente la activación glial, que pasa de un fenotipo antiinflamatorio a un fenotipo proinflamatorio muy agresivo, que continuamente libera sustancias que están estimulando pues, el axón o la sinapsis, generando estímulos dolorosos, como ya dije, sin necesidad incluso de que haya una noxa o que haya una nocicepción a nivel periférico. Bueno, la microglía es célula inmune del sistema nervioso. No es la única, pero es la principal, encargada de mantener la homeostasis, pero puede activarse rápidamente y hay dos fenotipos, el M1, M2. Esta es la del tipo celular. Hay varios tipos de células de neuroglías, pero la microglía es la que tiene una implicancia más directa en esta plasticidad neuronal, en esta cronificación del dolor. Entonces, como ya dijimos, el fenotipo M1 es un estado reactivo, moléculas proinflamatorias que generan pues este fenómeno de neuroinflamación. Y el opuesto es el M2, donde más bien estas glías se encargan de restaurar, de dar mantenimiento, cuidado a las estructuras nerviosas a las cuales está adosada. Ahora, hay una serie de citoquinas inflamatorias que van a activar y a su vez van a ser liberadas por estas glías, que van a actuar, pues como les digo, agrediendo, ya sea a nivel sináptico, vía receptores o incluso a nivel axonal, generando potenciales de acción. Eh, por el contrario, el M2, pues como ya lo dijimos, reparación tisular y resolución de inflamación. Ahora, estas glías, antes de continuar, tienen una serie de receptores, estos llamados ligados a la proteína G, que veremos más adelante, que incluyen receptores opioides, receptores en especial adrenérgicos, noradrenérgicos. Estos receptores, al interactuar estos neurotransmisores, al interactuar con los receptores que se encuentran en la glía, pues hacen que ésta se mueva un fenotipo antiinflamatorio. Entonces, eso, por ejemplo, ya nos explica por qué ciertos inhibidores de recaptación no selectivos, tipo amitriptilina, que actúan sobre la serotonina o sobre la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, tienen pues un efecto benéfico a la hora de manejar dolor neuropático y dolor crónico. En parte, no estoy diciendo que sea solo por eso, pero en parte por la interacción con estos receptores a nivel glial, ¿no? Entonces, como les dije al principio, esto como que nos va a inducir a atar cabos respecto a por qué digamos, por qué los medicamentos que se usan, ¿no? Tener, pues, y pensar ya en analgesia, o en pacientes oncológicos en especial, no solo como opioides, porque a su vez, si es que usamos terapias combinadas, pues eso nos va a reducir el riesgo de toxicidad porque nos va a permitir utilizar menores dosis. Entonces, esto tiene pues su correlato real, esto no es un ejercicio teórico, no de aspectos moleculares o bioquímicos, esto tiene un correlato muy práctico. Bueno,
Conforme el estadio clínico avanza, el estado proinflamatorio se hace más intenso. Y eso pues explica también en parte la mayor severidad de los síntomas, que no solo están asociados al aspecto mecánico, si queremos llamar, de la enfermedad metastásica, sino a este aspecto sistémico, proinflamatorio, que genera pues estos estados de hipernocicepción, y además hay estudios que han demostrado que a mayor estadio clínico, a mayor progresión, pues los patrones séricos de muchas citoquinas proinflamatorias aumentan de manera proporcional al estadio clínico, a la progresión de la enfermedad. Y esto también explica no solo fenómenos de dolor crónico, sino de caquexia, de astenia. Todo esto está relacionado intensamente, profundamente a los estados proinflamatorios eh, asociados a enfermedad neoplásica. Y de hecho, las terapias de tipo sintomático, de tipo analgésico, están orientadas un poco a ver como dianas terapéuticas a estos receptores, de los cuales hablaremos en unos minutos. Me parece que alguien quiere entrar y no puede. Este ruidito lo conozco. Ok. Entonces, bueno, hablando de los aspectos moleculares, eh, en realidad todos los neurotransmisores de los que estamos hablando, todos los receptores sobre los cuales nosotros actuamos a través de los fármacos que administramos, sean opioides, sean inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, o selectivos, que se usan también, o sea, dolores neuropáticos, neuropatías periféricas, por ejemplo, asociadas a ciertos tipos de quimioterapia. Hay ciertos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, tipo duloxetina, que también funcionan. Pero la mitriptilina, digamos, al actuar sobre ambos tipos de receptores, tiene una efectividad que, bueno, ya está clínicamente demostrada. Todos estos receptores actúan a nivel, estos receptores son parte de esta superfamilia de receptores ligados a la proteína G. Son omnipresentes en todo el organismo. Piensen ustedes en cualquier neurotransmisor, pues su diana es un receptor ligado a la proteína G. Es la familia de proteínas de membrana más grande y diversa. Tiene múltiples vías de acción, pero tal vez la más importante es la vía de señalización del AMP cíclico, que a su vez está relacionada a fenómenos como inmunoregulación, respuesta inflamatoria, muerte celular, a nivel, eh, a nivel de oncogénico, los receptores también tienen una relevancia importante. Por ejemplo, el factor de crecimiento vascular endotelial es un tipo de receptor asociado a la proteína G. Hay una serie de receptores que pueden modular, que tienen implicancias de tipo terapéutico y de tipo pronóstico eh, en, en, diversas neoplasias. Pero aquí hablando específicamente de la modulación de dolor, pues estos receptores básicamente tienen su principal vía de acción a través del AMP cíclico. Existen más de 800 receptores ligados a esta proteína G, muchos de ellos la mayoría de tipo olfativo, otros visuales, responden a olores, responden incluso a estímulos luminosos y un buen número responden a neurotransmisores eh, tipo los opioides endógenos, los endocannabinoides, eh, los receptores gamma del GABA. Entonces, tenemos que estos tienen una importancia fisiológica, terapéutica enorme. Bueno, y puede inducir angiogénesis, lo que les mencionaba respecto a proliferación de neoplasias y metástasis. Aquí, este es un artículo, por si acaso, doctores, la bibliografía, cada referencia bibliográfica, ustedes pueden copiarla y pegarla, y en PubMed son de libre acceso. Esta es mi manera de compartir bibliografía. Eso estar llenando la página, la virtual de PDFs,
bueno, es laborioso y creo que esto es lo mismo. Esto simplemente copian y pegan, lo ponen en PubMed y todos los artículos están disponibles, son de libre acceso. Por si acaso, no sé si lo he mencionado al principio del primer semestre, pero esas referencias están ahí para eso. Bueno, entonces, aquí hablábamos de las proteínas G-protein, eh, receptors, los receptores ligados a proteínas G, la modulación vía estos receptores en cáncer de mama. Entonces, acá simplemente para mencionarles, digamos, la, la parte importante, el abstract, ustedes pueden ver el artículo completo si lo desean. Dice pues que estas proteínas son la familia más grande de receptores de superficie membrana que están involucradas en el desarrollo y progresión de muchos tumores, incluido el cáncer de mama, ¿no? Y en este artículo se discute pues esta señalización mediada por estos receptores, ¿no? Y también se evalúa su potencial utilidad como dianas terapéuticas. En realidad, todo esto es eso, es esta búsqueda de nuevas dianas terapéuticas, de nuevos analgésicos, y este tipo de receptores, por ser tan omnipresentes, digamos que pueden ser muy importantes, pero también al ser omnipresentes, también una multiplicidad de efectos secundarios que limitan su uso. El mejor ejemplo son los opioides, la depresión respiratoria, la sedación, la constipación. Los receptores están en todos lados y por lo tanto los efectos pues, secundarios no deseados son múltiples y algunos muy serios. Bueno, lo que ya mencionamos, importantes dianas farmacológicas, sofisticadas redes de señalización, los tipos de receptores. Entonces, todos los receptores opioides son parte de esta familia ligados a la proteína G. Y los tipos, los principales, mu, delta, kappa, como ya los conocemos, pero hay varios otros tipos que aparentemente no tienen una relevancia clínica, terapéutica tan importante como los que aquí mencionamos. El mecanismo, básicamente, estamos hablando de estos receptores se encuentran desde los nociceptores, desde el punto más periférico ya hay a ese nivel receptores. Hay, por supuesto, los típicos canales de sodio, de calcio, que por destrucción celular, pues van a generar un estímulo eléctrico, digamos, por transducción. Pero también hay receptores, este tipo de receptores llegados a la proteína G desde los nociceptores. Ahora, la mayor concentración es cierto, es en la hasta posterior, en cuanto a dolor estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, esta señal nociceptiva llega al asta dorsal y eh, ya sea por opioides endógenos o exógenos administrados terapéuticamente, va a activar este receptor. Ahora, puede activarlo a nivel presináptico y postsináptico. Los mecanismos a nivel molecular son similares, sin embargo, los efectos no tanto. Como veremos más adelante, a nivel presináptico, pues interactúa con el receptor ligado a la proteína G. Esto activa el AMP cíclico, apertura de canales de potasio, cierre de canales de calcio. Esto va a conllevar a qué? A que se disminuya o se impida la liberación de neurotransmisores en el botón sináptico de manera que no llegue al otro extremo y no estimule la neurona de segundo orden. Esto a nivel presináptico. A nivel postsináptico el mecanismo es similar, a nivel bioquímico molecular interactúa con el receptor ligado a la proteína G, AMP cíclico, adenato ciclasa, cierre de canales de calcio, apertura de canales de potasio, hiperpolarización, y esto hace que el estímulo, el neurotransmisor que llegó y estimuló, pues no genere o se atenúe el estímulo eléctrico eh, vía ascendente. O sea, no se genera un estímulo nervioso y por lo tanto no llega a niveles superiores. Ahora, sumen a esto los sistemas inhibidores descendentes que también actúan sobre la asta posterior, que pues generan este fenómeno llamado modulación, ¿no? Y que bueno, en estados proinflamatorios, neuroinflamatorios, pues falla, ¿no? Llevándonos a lo que ya hemos dicho, dolor crónico y plasticidad neuronal. Bueno, los steroides opioides
Antiguamente, clásicamente se pensaban que solo estaban en el sistema nervioso central, cosa que, bueno, ya está completamente desmentida, pero dentro del sistema nervioso central, pues tenemos efectivamente que se encuentran en raíces de ganglios dorsales hasta posterior de la médula, a niveles más altos, en la amígdala, núcleo accumbens, sistema límbico, sustancia gris periacueductal. Cada zona de estas tiene una mayor o menor concentración de receptores opioides. En el caso de la sustancia gris periacueductal, en la amígdala, en el hipotálamo, es, por ejemplo, donde se encuentra mayor concentración de receptores opioides que son parte de ese sistema inhibitorio descendente. Tenemos ya a nivel de bulbo, tronco, locus coeruleus o rafemagnus, donde vamos a encontrar una mayor concentración de receptores asociados a la noradrenalina o a la serotonina. Una vez más, eh, la acción, digamos ya, de estos neurotransmisores, ya sea por mecanismos endógenos o ya sea porque administramos algún tipo de inhibidor no selectivo de su recaptación, va a actuar ahí y va a generar pues este mecanismo inhibitorio descendente, que es parte importante de la modulación y del mecanismo por el cual, digamos, los fármacos que administramos actúan. Y bueno, ya hay otros lugares periféricos donde se han encontrado, neuronas periféricas, células inmunes, en mediadores de inflamación celular, tejido respiratorio, tracto gastrointestinal. Y una vez más, pues explican una serie de efectos secundarios. Y en este caso, por eso las pongo así en negrita, las neuronas periféricas, células inmunes, estos receptores opioides en este tipo de células van a explicar un poco también el efecto analgésico que tienen a nivel antiinflamatorio. O sea, porque los receptores opioides que se encuentran en estas células inflamatorias, que están en modo proinflamatorio, al interactuar este opioide endógeno o exógeno que necesitamos nosotros, pues va a modular, va a disminuir la agresividad de estas células inflamatorias. Las células gliales, como ya lo mencioné, por ejemplo. Entonces, bueno, ya lo adelanté, los mecanismos entonces presinápticos. Al final, molecularmente hablando, estamos hablando de que la principal vía de señalización, el principal segundo mensajero es el AMP cíclico, activa la enatociclasa, esto a su vez, apertura de canales de potasio, cierre de canales de calcio. Esto a nivel presináptico nos va a generar una disminución o un bloqueo de los neurotransmisores, de manera que el estímulo nociceptivo no se propaga a través del botón sináptico. Esto es a nivel presináptico. A nivel postsináptico, los mismos mecanismos bioquímicos, moleculares, si quieren, pero lo que hace es mantener, en este caso, de manera hiperpolarizada, disminuir su excitabilidad y por lo tanto no se propaga el estímulo nociceptivo. Entonces, tenemos mecanismos en común, pero con efectos, digamos, bueno, al final es analgesia, el efecto es el mismo, pero el mecanismo, digamos, presináptico y postsináptico difiere un poco. En cuanto a los mecanismos inmunomediados, como ya lo mencioné, a nivel de las células inmunes, pues hay también receptores opioides que van a tener un efecto regulador, si quieren, que va a modular un poco la agresividad proinflamatoria de estos de estas células inmunes. Ahora, a nivel periférico, está descrito que también este mismo mecanismo es que evidentemente, digamos, si le asignamos un peso, un valor ponderal en el efecto analgésico, es menor comparado pues con el efecto que tiene a nivel del sistema nervioso central, eso está clarísimo. Pero la literatura lo describe e incluso se menciona que puede tener algún efecto analgésico a nivel periférico. Eh, bueno, esto es, digamos, lo que hemos ido mencionando de manera gráfica. Tenemos pues aquí cómo actúan los receptores opioides. Tenemos acá el receptor ligado a proteína G con sus 7 dominios transmembrana en la membrana celular. La morfina interactúa de manera que actúa sobre la enatociclasa, disminuye el cíclico, se abren los canales de potasio, se cierran los de calcio. Y en este caso, bueno, aquí ponen la liberación del neurotransmisor está disminuida. Entonces, este dibujito
grafica lo que ocurre a nivel presináptico. A nivel postsináptico, digamos, a nivel de segundo orden, pues el mecanismo es el mismo, simplemente que aquí el estímulo al hiperpolarizarse la membrana, pues no se propaga. Tenemos entonces otros receptores que son también de esta gran familia de proteínas ligadas a la proteína G, de receptores ligados a la proteína G, que es la serotonina, que también, como mencionamos, modula la transmisión nociceptiva a nivel medular, principalmente a través de este sistema inhibitorio descendente que ya hemos mencionado, cuya disfunción, cuya malfunción o cuya hipofunción, si quieren, está estrechamente relacionada a estos fenómenos de sensibilización central, de plasticidad neuronal y dolor crónico. Anatómicamente están en toda la médula, en la rafe magnus, en la sustancia gris, periacueductal, falta aquí. Desciende, entonces, de estos niveles superiores desciende pues por el cordón dorsolateral hasta posterior. Y también el mecanismo que describimos del AMP cíclico, la entociclasa y los canales de potasio y calcio, básicamente son los mismos. Ahora, es el principal mecanismo, una vez más, no estoy diciendo que sea el único, pero es el principal. Bien. Acá, bueno, están hablando, esta especie de espirales son la descripción gráfica de lo que es la proteína, los receptores ligados a la proteína G con 7 dominios transmembrana. Alguno de los receptores serotoninérgicos no actúa a través de estos, la serotonina no actúa solamente a través de estos receptores ligados a la proteína G, en algunos casos puede actuar directamente sobre los canales de sodio y calcio, causando pues la despolarización y la conducción y la generación de un estímulo doloroso sin necesidad de, o la anulación, el bloqueo de un estímulo doloroso sin la interacción de estos receptores, esas proteínas, estos receptores ligados a la proteína G. En cuanto a los receptores adrenérgicos, pues son también, tienen una relevancia importante, eh, también por el sistema, porque digamos una de sus principales formas de actuar, de modular el dolor, es a través del sistema inhibitorio descendente y también a través de las gliales, donde tiene una digamos, donde la concentración de receptores es proporcionalmente mayor que la de receptores opioides en estas células gliales. ¿No? Esta vía descendente inhibitoria se genera en el locus coeruleus y se proyecta de la médula espinal hacia el asta posterior vía el cordón lateral. Y bueno, como les repito, un mecanismo importante también es la modulación de estas células gliales. La activación de estos receptores adrenérgicos en las células gliales pues, va a llevar a estas células un fenotipo antiinflamatorio, mientras que al haber pues una disminución de esta función inhibitoria descendente y un incremento de citoquinas proinflamatorias, pues esta glía va a virar a un fenotipo M2 que es un fenotipo más de tipo inflamatorio. Y lo mismo, el mecanismo, digamos, es el mismo en cuanto a el AMP ciclo, en cuanto a la interacción con esta proteína G, AMP ciclo de nitrociclasa, canales de calcio, disminución de la liberación del neurotransmisor o limitación de la propagación del estímulo doloroso. Y aquí tenemos a nivel de los mecanismos neuroinmunes, a nivel de las glías, tenemos entonces el sistema inhibitorio descendente que empieza principalmente en el locus coeruleus, desciende por el cordón dorsolateral, acá está el asta posterior, spinal cord en la médula, y tenemos las células gliales. Dependiendo de la ausencia o presencia de este neurotransmisor, pues la glía va a pasar a un fenotipo menos inflamatorio, más de reconstrucción de mantenimiento, o por el contrario, una microglía reactiva, hipertrófica, asociada a dolor crónico y neurodegeneración. Aquí tenemos los mecanismos selective
Selective Noradrenaline Receptor Inhibitor, los inhibidores receptores no selectivos eh, de recaptación de serotonina, selective, perdón, los selectivos. Tenemos la duoxetina, venlafaxina, que va a actuar incrementando estos niveles de noradrenalina. Tenemos los tricíclicos, la amitriptilina, y bueno, el tapentadol que tiene un mecanismo doble, como sabemos, actúa sobre los opioides y también inhibe la recaptación de norepinefrina. Cualquiera sea la vía, pues eleva, no sé si vean mi cursor, elevan los niveles de este neurotransmisor, virando la microglía a un fenotipo menos agresivo o menos agresor eh, y antiinflamatorio. Y aquí, bueno, tenemos también una serie de interleuquinas, viendo el fenotipo proinflamatorio, una serie de interleuquinas que interactúan y se retroalimentan, se potencian e intensifican pues el dolor crónico, la neurodegeneración y este rol inflamatorio, hipertrófico, agresivo de la microglía. Los receptores cannabinoides son también parte de esta familia de receptores ligados a la proteína G y tienen un rol analgésico que cada vez se está definiendo con mayor claridad en oncología, porque, como seguramente lo sabemos, los cannabinoides vienen siendo usados con relativo éxito para el manejo del dolor neuropático, por ejemplo, en ELAs, esclerosis lateral amiotrófica, en ciertos cuadros de epilepsia refractaria, pero en lo que es el dolor oncológico, poco a poco se está viendo su utilidad, especialmente en combinación con opioides. Y esto una vez más nos lleva a poder administrar menores dosis y por lo tanto menor riesgo de toxicidad, que es finalmente la principal limitante del uso, en especial de opioides. Entonces, estos receptores endocannabinoides tienen pues dos tipos de receptores, el CMB1 y 2, que son centrales y periféricos, cada uno con mecanismos de acción eh, diferentes, pero en general, hablando de los de tipo 2, pues están asociados a reparación tisular, en condiciones inflamatorias, de hecho tienen una acción noduladora de la inflamación. Y a nivel central, a nivel del sistema nervioso, pues pueden efectivamente modular estos umbrales nociceptivos, elevarlos y disminuyen la liberación de moléculas proinflamatorias. Sinergia con otros sistemas como los receptores opioides, aquí hay un artículo que también les voy a mencionar rápidamente respecto a su uso combinado. Entonces, los CB1, sistema nervioso central, eh, ganglios basales y hipocampo. Menor expresión a nivel de médula espinal. Actúan a niveles diferentes. Modula la liberación de neurotransmisores y disminuye la actividad eléctrica por un fenómeno de despolarización. Los M2, más periféricos, relacionados a modulación de respuestas inmunes y liberación de factores proinflamatorios. Está descrito que pueden producir cierto nivel de antinocicepción, especialmente en dolor neuropático, hiperalgesia asociada. Siendo pues el dolor crónico de tipo neuropático, pues en teoría debería funcionar eh, bastante bien este tipo de dolores crónicos. Sin embargo, la literatura no es contundente en este sentido. No tanto, por ejemplo, como en ELAS, el dolor neuropático en ELAS, que está demostrado que funciona. Sin embargo, hay estudios como este, en el cual es un estudio pequeño, cuantitativamente son ciento y tantos pacientes, no son muchos, pero lo importante, acá el objetivo es evaluar en pacientes que ya están recibiendo terapia crónica para el dolor con opioides, darles, incluirles tratamiento con cannabinoides para ver qué tanto se puede reducir
la terapia con opioides, de manera que, pues como ya dijimos, reducimos la probabilidad de toxicidades. Entonces, en cuanto a los resultados, pues resulta interesante que en un 66 hay una disminución de casi 70% de la dosis de morfina, de equivalentes de morfina. Estos pacientes están en varios tipos de opioides, no solo están en morfina. Entonces, al final se lleva todo a equivalentes de morfina, miligramos, a dosis en miligramos equivalentes de morfina, y se ve pues que bajan de 50 a casi 15 miligramos equivalentes de morfina en el primer seguimiento, y que incluso esta disminución en la dosis de los opioides llegó casi a más del 70%. El análisis estadístico pues nos da una P que hace que esto sea estadísticamente válido. Sin embargo, una de las limitaciones del estudio es el seguimiento, que fue muy corto y evidentemente conforme la enfermedad progresa, pues la necesidad de analgesia también. Entonces, no sabemos qué tan bien, según este estudio, no sabemos qué tan bien les fue a los pacientes conforme la enfermedad fue progresando. Eh, digamos, si finalmente volvieron solo a opioides, en fin. La conclusión, entonces, es que puede ser de utilidad emplear tratamiento cannabinoide en este tipo de pacientes, pero obviamente el objetivo tiene que ser la reducción, digamos, el outcome que uno espera tiene que ser la disminución del tratamiento crónico con opioides, o por lo menos que no se incremente en el tiempo, ¿no? Y ahí justamente ellos mismos, bueno, mencionan que la debilidad es esa, que en el tiempo, la limitación del estudio es que en el tiempo no se pudo seguir esa variable, ¿no? Más allá de los 6 meses. Los receptores GABAérgicos, el ácido aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibitorio en la asta dorsal y a niveles superiores. De hecho, su inhibición es uno de los principales efectos que caracterizan a la cronificación del dolor y la plasticidad neuronal. Eh, es pues un componente importante en la transmisión o en la modulación, más bien, acá me falta esa palabra. Es importante, a ver, cuando hay cronificación y plasticidad neuronal, la disminución de este neurotransmisor es un componente importante en la transmisión de impulsos nociceptivos, especialmente los neuropáticos. Es decir, su disminución que caracteriza al dolor crónico y a la plasticidad neuronal hace pues que estímulos que normalmente no ascenderían a niveles superiores lo hagan. Es el más importante neurotransmisor de la vía de transmisión inhibitoria, y también es parte de este sistema de proteína, receptores ligados a la proteína G. Tiene un papel en la excitabilidad neuronal al controlar pues la homeostasis durante el dolor neuropático, asociada casi por definición su inhibición a los fenómenos de plasticidad neuronal y a sensibilización central, con la hiperalgesia y la alodinia características. Aquí, bueno, esta es una tablita que me parece interesante mencionar. Aquí hay distintos tipos de daño neurológico producido artificialmente en animales en laboratorio, y todos de tipo neuropático, y cuál es la principal respuesta de plasticidad del sistema nervioso ante este tipo de lesiones. Tenemos el primer caso, la constricción, una raíz nerviosa crónica, y vemos que la principal respuesta, digamos, la principal consecuencia de esta lesión neuropática artificialmente inducida es la disminución del ácido gamma aminobutírico, la ligadura de un nervio espinal. También tenemos que una de las principales respuestas de plasticidad es la disminución del ácido gamma aminobutírico, daño de una raíz nerviosa, disminución del ácido gamma aminobutírico, eh, ligación parcial del nervio ciático, disminución del ácido gamma aminobutírico, y así sucesivamente. SSI, ¿dónde está esa sigla? No la veo.
spinal cord injury, daño de la médula espinal, inhabilidad de los receptores del ácido gamma-aminobutírico. Entonces, esta es parte de la constelación de fenómenos asociados a la plasticidad neuronal que ya mencionamos. Sumemos esta, ¿no? La disfunción, la inhibición de la función de este neurotransmisor del ácido gamma-aminobutírico. Y aquí gráficamente, aquí tenemos la representación gráfica de todos los receptores y vías por las cuales la nocicepción se transmite y a través de la transducción se convierte en estímulos eléctricos. Estamos hablando del nociceptor, esta es la célula periférica. Tenemos canales de calcio, de sodio, potasio. En general, todos esos receptores que captan todos los componentes intracelulares. Hay daño periférico, ruptura celular, liberación de sustancias intracelulares, pues ahí están los receptores para generar un estímulo doloroso vía transducción. Y acá tenemos, fíjense, GPCR, aquí tenemos receptores ligados a proteína G, G-Protein Coupled Receptors. Y aquí tenemos también algunos receptores, CB1, receptores de prostaglandinas, mediadores inflamatorios. En general tenemos receptores que son, esta representación gráfica son las proteínas ligadas los receptores ligados a proteína G. ¿No? Tenemos receptores de prostaglandinas, de algunas citocinas anti y proinflamatorias. Entonces tenemos todos estos receptores que van a captar cualquier sustancia producida por ruptura o daño celular. Y aquí tenemos el botón, la sinapsis entre primera y segunda neurona. Tenemos aquí la neurona de primer orden, que está la neurona primaria, aferente, terminal, es decir, esta es la parte presináptica. Tenemos los canales de calcio, receptores opioides que ya actúan, como ya sabemos, a este nivel. Esta es la neurona de primer orden, la primera neurona, y tenemos receptores adrenérgicos, GABAérgicos, tenemos receptores opioides, cannabinoides, que como ya dijimos, su papel a este nivel no es preponderante, pero están ahí glutamato, que es un neurotransmisor proinflamatorio, mediador del dolor por excelencia. Acá tenemos una serie de sustancias mediadoras de la inflamación que van a actuar, acá las glías también están presentes, sea el fenotipo inflamatorio o proinflamatorio, dependiendo o no de la presencia de neurotransmisores como la noradrenalina. Entonces, tenemos todos estos receptores que nos van a generar la activación del MP cíclico, bloqueo de canales de potasio y de apertura de potasio, cierre de los de calcio, que nos genera en este caso una disminución, una abolición de la liberación de estos péptidos que tenemos acá, glutamato y otros tantos. Y por lo tanto el estímulo doloroso pues no llega a la otra orilla de la sinapsis. Si es que se libera, si es que llega, pues aquí también tenemos receptores opioides, GABAérgicos, cannabinoides. Es decir, como ya dijimos, estos receptores GABAérgicos van a impedir, van a generar, por el mecanismo del AMP cíclico, que ya hemos descrito hasta el cansancio, eh, eh, ya una hiperpolarización que va a hacer que el estímulo doloroso pues no viaje a niveles superiores. Entonces, gráficamente me parece muy interesante estas diapositivas, por eso siempre las incluyo. Y aquí, entonces, habiendo dicho todo lo dicho, que hay una especie de autopista común, que son estos receptores ligados a la proteína G, pues cuáles son las nuevas dianas, hacia dónde va la analgesia. Porque estamos, sí, o sea, con los opioides que son muy útiles, hay nuevas moléculas, pero seguimos, digamos, trabajando con cierto tipo de receptores que por su omnipresencia, pues tiene una gama de efectos adversos que limitan su uso. Pues ya la búsqueda va en el sentido de ciertos receptores ligados a las proteínas G, como el agonista de receptores de adenosina A1, que todavía en etapas experimentales se ha observado que puede generar analgesia sin depresión cardiorrespiratoria. Es decir, tenemos un medicamento que podría tener el potencial analgésico de un opioide sin su toxicidad principal.
que sería pues una- un antes y un después. Entonces, el agonista selectivo AR1 es un nombre impronunciable, quedémonos con las siglas, el BNO-CPA, es un potente analgésico que no causa sedación, bradicardia, hipotensión ni retención respiratoria. Su activación, digamos, su función, que es única y exquisitamente selectiva, pues nos da nuevas posibilidades para el desarrollo de nuevas terapéuticas basado básicamente en el agonismo de estas proteínas, esos sistemas de proteínas, esos sistemas de receptores ligados a las proteínas G. Ese es un tema muy interesante y creo que por aquí va el futuro de la analgesia eh, en unos años. Y bueno, el dolor total del cual ya hemos hablado, que esta subjetividad, porque finalmente el dolor ya a nivel cortical es una experiencia subjetiva, desagradable, asociada a un daño real o potencial, ¿no? Pero, y esta subjetividad hace pues que las esferas física, mental, psíquica, social, influyan mucho. De hecho, hay un estudio que habla, bueno, más de un estudio, que habla del estado anímico y de cómo los umbrales caen o son menores en pacientes deprimidos, en estado de depresión severa, pues los umbrales, la ansiedad, genera que el dolor se experimente de manera más intensa. Eh, bueno, y el concepto de sufrimiento, ¿no? Que es algo más amplio que simplemente el dolor físico. Tenemos siempre que tener eso en cuenta, doctores. Aquí a lo mejor pues, somos muy... esa presentación puede resultar muy teórica, muy orientada a lo médico, a lo fisiológico, pero jamás olvidar pues que son personas, son seres humanos y que esto necesita a personas, no a cuerpos. Y bueno, para cerrar conclusiones que se desprenden de lo que hemos conversado, eh, la, la, respuesta pues, a una noxa prolongada son estos cambios maladaptativos que nos van a llevar pues, a dolor espontáneo, a alodín, hipersensibilidad, eh, sensibilización central básicamente, que son incluso ya habiendo cesado el estímulo nociceptivo. Y el componente inflamatorio pues es cardinal, es fundamental. O sea, ya el dolor oncológico no se puede abordar ni creer que es solamente un fenómeno neurológico. Eh, pues está claro que hay un fenómeno inflamatorio muy intenso. A la microglía, bueno, el rol de la microglía yo creo que está subestimado, no se habla mucho de esto, pero tiene un papel importantísimo y por lo tanto el manejo adyuvante es importante en el dolor. O sea, el manejo analgésico en oncología tiene que abordar el aspecto proinflamatorio. El dolor crónico, esta sensibilización central es un fenómeno neuroinflamatorio y tenemos que abordarlo como tal. Bueno, los sistemas de proteínas G omnipresentes, que digamos es su fortaleza porque los efectos pueden ser muy benéficos, pueden ser muy potentes, pero los efectos negativos también limitan mucho su tratamiento. Y bueno, por enésima vez, la vida MP cíclico y toda esta secuencia de eventos que ya mencionamos es una de las principales formas de acción de los principales neuroreceptores o de las principales moléculas opioides, noradrenérgicas, serotoninérgicas, sean endógenas o administradas exógenamente. Y bueno, el tema de las guías terapéuticas es un tema que está ahí en pleno desarrollo y seguramente tendremos, esperemos que tengamos novedades en ese sentido. Bueno, la frase de rigor, el tiempo que le queda al paciente terminal debe disfrutarse, no sufrirse. Esta es una frase de Miriam Israel, una tanatóloga argentina muy renombrada y con un trabajo importante. Bien, doctores, muchas gracias. No sé, quedo abierto a cualquier comentario, duda o pregunta que tengan a bien hacer o algún comentario que quieran compartir.
Bien, asumo que no hay dudas. Bueno, doctores, ahora que están todos o está la mayoría, quisiera, bueno, volver a mencionar algunas cuestiones sobre el curso que mencioné al principio. Respecto a la dinámica, pues va a ser la misma que en el curso anterior. Hay habitualmente dos temas por jornada, son dos exposiciones por jornada, distribuyanse los temas, por favor, incluidos estos dos que se desarrollarán al final en la última fecha. Eh, Respecto a la calificación, la misma metodología, dos exámenes, exposición, nota de exposición y nota de trabajo final, ¿no? 30-30, cada examen, 30%, cada examen parcial, si quieren llamarlo así, y 20-20, la nota de exposición y la nota de trabajo final. En cuanto a la exposición, bueno, son 12, 13 temas, creo que ustedes son 6, 7 grupos, no sé cuántos grupos sean, eh, rotativamente distribúyanselos, no deben exponer todos el grupo cada vez, o sea, por exposición, dos, tres ponentes, suficiente, un solo artículo por tema, pónganse de acuerdo para trabajar un solo artículo por tema, uh, y bueno, si a alguien le toca exponer más de una vez, pues eso será mejor para ustedes, para el que le toque, mejor calificación. Um, Básicamente eso respecto al curso. La siguiente semana entonces empezamos con la exposición, temas 3 y 4 y estos dos temas que, bueno, porque no se podía coordinar antes, se pasan a la última fecha. Por lo tanto, tienen también que asignarse a algún grupo. Bien, doctores, es todo. Les agradezco su atención y se cierra la sesión. Pasen por favor al link del doctor Rúa, que asumo que ya se los ha compartido. Y bueno, muchas gracias. Buenas noches.